Centígrados, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Contextos. Siempre un gusto saberlos de aquel lado. Y vamos ya, sin más dilación, al contexto de la historia lagunera. La voz de los protagonistas en Contextos. Bueno, está con nosotros Carlos Castañón, que nos trae el contexto de la historia lagunera. Y bueno, la gente espera escucharte a ti, Carlos, así es que te damos el micrófono. Qué amable, Marcela. Pues mira, ahora traemos un tema que tiene que ver con la Escuela Centenario. Es una de las escuelas emblemáticas de Torreón, de las más importantes del centro histórico. Y cuando se creó la ciudad, estamos hablando, imagínense, pues es una ciudad del viejo oeste, 1910, las calles sin pavimentar todavía, muchas carretas y caballos por las anchísimas calles de Torreón, comercios en construcción, ya estaban algunos de los grandes edificios del centro histórico como el Casino de la Laguna. Bueno, en ese momento, que es un año muy emblemático por lo que significa 1910, el año de la Revolución, pero también es el año en que el gobierno de ese entonces, que bueno, no sabía que se iba a desmoronar, el de Porfirio Díaz, que era un régimen que duró pues 30 años, se propuso celebrar el centenario de la independencia de México en 1910, y no me gusta mucho el concepto con el que celebraron en ese momento. No solamente se trataba de fuegos artificiales, de hacer algunos monumentos muy vistosos como el Ángel de la Independencia, que lo hicieron con mucha antelación, sino además se propusieron una política de Estado de construir escuelas, las famosas escuelas Centenario, en muchas ciudades del país. Aquí mismo en la comarca lagunera, bueno, pues en Torreón nos tocó una, la Escuela Centenario, y esta política le tocó a el jefe político de Torreón en ese momento. Esta figura es una figura que acaba de resucitar actualmente el gobierno federal, de delegado, de superdelegado. Bueno, en aquella época, en el siglo XIX o principios del XX, le llamaban jefe político, y era Luis García Letona, un abogado del Porfiriato, de confianza del régimen, y a él le encargan la tarea de gestionar los recursos. Le dijeron, mira, no hay recursos, tú consíguelos. Y los consiguió con los empresarios locales, porque pues bueno, el gobierno municipal no tenía dinero y el estatal pues tampoco es que estuviera muy pujante. Entonces consiguió dinero con particulares, con empresas, y así levantan para celebrar el centenario de la independencia la Escuela Centenario, que está ubicada en la calle Allende, y donde muchas y muchas generaciones de torreonenses han estudiado en esa escuela. Evidentemente, pues el edificio que construyeron en aquella época, que costó 50,000 pesos, y le hicieron en un tiempo récord de 3 meses. Imagínense. 3 meses. No más. Nos humillan a todos nosotros que nos tardamos. Bueno, digo, ¿qué les digo de esas obras que hacen y duran 3, 4, 5 años? Sí, o todo un sexenio, sí. ¿No? Entonces. Tenemos varias en curso. Sí, no, de las cuales no queremos mejor hablar. Exacto. Entonces, les quiero platicar un poquito rápido. La primera planta de maestros, el director fue Alfredo Flores Gis. Y los profesores fundadores, Eduardo Zambrano, Praxedis Sánchez, Braulio Contreras, Teodoro Verástegui, Federico Chapoy, José Leal Dávila, Daniel Moreira, sí, pariente de aquellos que no queremos recordar. Sí, porque aquellos pingos tuvieron un bisabuelo muy culto, educador. Y Pablo Frías Durán. Ellos fueron la planta de maestros fundadores. Si se fijan, son puros hombres. Esto va a cambiar hasta los años 60, cuando la mayor parte de la planta de la Escuela Centenario sea de maestras, de mujeres al frente. Y ahí en ese momento pues va a llegar una maestra muy recordada por muchos, Dolores Hernández García. Ella fue la punta de lanza para que entraran muchas mujeres en 1960 a la educación en Torreón y en la comarca lagunera. Entonces, esta escuela pues tan emblemática, nada más para darles una cifra, estamos hablando que en ese momento la capacidad
con la que se construyó la escuela fue para albergar a 850 alumnos. 850 alumnos. Estamos hablando que fue la escuela primaria más importante de todo Torreón. Por encima de las... Sí había escuelas particulares, había dos, el Torreón y otra, nada más. Pero la Escuela Centenario pues fue la más importante. Ahora, ¿yo por qué quise traerles este tema de la Escuela Centenario? Porque a raíz de la llamada de una madre de familia, de una madre de un niño ahí de la escuela, surgió la oportunidad, le hicieron la petición al alcalde para que pues arreglara una serie de problemas que había ahí en la escuela con las instalaciones. Aunque son escuelas que dependen del presupuesto federal, pues imagínense, ¿a quién les importa allá en México, en el DF? ¿A quién le importa una escuela olvidada? Y bueno, pues entonces arreglaron drenaje, están pintando y todavía actualmente están trabajando ahí en la remodelación, en una manita de tigre, manota, ¿verdad? Ya, pero me gustó mucho que se ha convocado también a la sociedad civil, a los exalumnos de la Escuela Centenario, a que puedan donar desde una cubeta de pintura hasta brochas, lo que puedan, lo poquito mucho. Y esto habla del viejo espíritu lagunero. La escuela, la de 1910, se hizo con donaciones. La remodelación que hicieron de la escuela, que es actualmente la que conocemos, que le echaron un segundo piso y enterraron la escuela porfiriana, la enterraron. Es decir, si escarbamos en esta escuela que actualmente está, vamos a encontrar los ladrillos, los adobes, los pedazos de cantera de la antigua Escuela Centenario. Entonces, en 1946, dada la demanda que tenía la escuela de más alumnos todavía, deciden echarle un segundo piso y nuevamente consiguen donaciones. Entonces consiguen donaciones, pero ahí sí ya el municipio ya tenía dinero y el estado ya tenía dinero. Entonces esa remodelación cuesta $500,000 de la época, que es un dineral. Y eso prácticamente... ¿En qué año fue? En 1946. ¿Quién creen que era el alcalde? ¿Quién? Alguien muy cercano a esta estación. Braulio Fernández Aguirre. Era el alcalde. Papá. O Braulio Viejo, o como le decían, cigarro grande, ¿no? Cigarro chico y cigarro grande, porque el otro, bueno, esa es otra historia. Luego la platico. Entonces, él se encargó de crear el Comité Pro Recursos de la Escuela Centenario en 1946 y consiguió recursos por aquí, por allá, hacían rifas, presentaciones en el Teatro Princesa, poquito dinero, mucho iban consiguiendo. Y de esa manera lograron levantar ese segundo piso de la escuela. Si nosotros entramos actualmente a la escuela, vamos a encontrar un aire familiar al Palacio Federal, que es de la misma época en la que se construye, 1946. Es decir, es un edificio brutalista, grandísimo por dentro, que tiene grandes columnas, espacios muy altos, muy amplios. Se construía con mucha generosidad. Ahora nosotros construimos casitas pequeñitas. Si comparamos las casas que se construían en Torreón en 1910, eran casas muy buenas. Todavía existen algunas aquí en el centro. Sí, con techo muy alto, sí, muchísimo fondo. Mucho fondo, a pesar de que tenían un frente pequeñito tenemos casas de 5 metros, pero con un fondo de 30 y tantos. Sí, exacto. Y doble altura precisamente para el clima espantoso que tenemos aquí en Torreón. Entonces, esto es parte pues, de la historia de Torreón. Es una de las escuelas más emblemáticas. En el 46 se duplicó la posibilidad de que más alumnos pudieran estudiar. Y por fortuna, también tengo que decirlo, esta escuela sobrevive, tiene mucha vida. Hay mucha gente que tiene a sus niños inscritos en esa escuela. En ese momento era una escuela nada más exclusivamente para niños. Se manejaban las escuelas para niños separadas de las de niñas. Entonces estaba el Alfonso Rodríguez de niñas, la Benito Juárez de niñas y la escuela Centenario para hombres. Eran los conceptos que existían en la época. Ahora, bueno, pues eso ya es totalmente, realmente son pocas las escuelas que están bajo este régimen. ¿Todas las escuelas Centenario del país, Carlos, perdón, sí, eran así exclusivamente para niños? No. Niños, aquí se adoptó. Aquí fue para niños. Actualmente hay una escuela Centenario en San Pedro
y hay otra en Cuatro Ciénegas. Muy similares los edificios a la que construyeron en Torreón, es decir, que parecen como unas haciendas, así Sí, sí. como un casco de hacienda con unos ventanales enormes y un pórtico casi como para que entraran las carretas. Bueno, ese era el diseño que prevalecía, que fue una escuela pues levantada con adobe, con ladrillos, con un techo de vigas de madera, como se construía en la época, con doble altura. Entonces, esta es un poco la historia. ¿Por qué también cuento esto? Porque hay escuelas históricas de Torreón que han desaparecido. La Amado Nervo desapareció, ya no tiene alumnos. La Amado Nervo era el de... Ah, no, la Benito Juárez era la de niñas, ¿verdad? La de niñas. Esa todavía tiene vida, por fortuna. La Benito Juárez es la de... La Benito Juárez Allende. es Allende. No, está la Casa Mudéjar. Al lado de la Casa Mudéjar, exacto. Ildefonso Fuentes. Y la Centenario Allende entre Treviño y Falcón. Toda esa cuadra, 84 metros. Es que el tema de las escuelas y los colegios debería de ser un tema aparte, porque alguien citaba un colegio del que ya no me acordaba, tal vez escuché ¿Cuál? decir, el Colegio Modelo. El Colegio Modelo, cierto, sí. O sea, de verdad, ni me acordaba de pero hay muchos colegios. El Kinder Juan 23, por ejemplo, que fue también muy famoso. Y o el Jardín de Niños Primavera. Bueno, pues sí, muchas escuelas muchísimos. que ya pues han desaparecido. La Escuela México Santa Cecilia también ya desapareció actualmente. Y es un edificio muy bueno. Y ahora funciona como una escuela de música, qué bueno que lo retomaron, pero son escuelas que antes la gente vivía aquí en el centro de Torreón y aquí estaban los centros de educación y actualmente ya casi nadie vive en el centro y esas pobres escuelas han sufrido para tener alumnos y algunas han tenido que cerrar. Entonces es la verdad una joya que esta escuela tiene 119 años, prácticamente este año los cumple. ¿La más antigua? No, hay otras escuelas un poquito más antiguas. ¿Sabes qué? Hay una escuela Elliot. Ah, claro. Es colegio. antiquísima, sí, de 1907. Ahí estaba ya el Elliot, en la Morelos. En la Morelos. Al lado del templo metodista San Pablo. Qué hermoso templo, sí, además. Hermoso. Que ahora está el Instituto Grecolatino. Exacto. Bueno, pues ahí está al menos el edificio, parte de aquella época, ahí se conserva. Y las primeras escuelas de Torreón se han perdido un poco la memoria porque se llamaba Escuela Número 1, Escuela Número 2 y pues esos nombres no dicen nada y desaparecieron en el tiempo. Pero hay otras muy antiguas, la Emilio Carranza, la Álvaro Obregón, que quedan en las colonias populares de Torreón, aledañas al centro de aquí donde nos encontramos. Entonces, te quiero hacer una pregunta, Carlos, y sí, quiero aprovechar para en atención a nuestro radio escucha. Dice, saludos a Carlos Castañón y preguntarle, ¿qué historia tiene la casa con hermosa fachada que se ubica por la Morelos al lado del edificio Monterrey? Es de los Tueme, ¿no? Esa casa. Bueno, no se le conoce, bueno, actualmente sí es de una señora Tueme, la propiedad, pero inicialmente esa casa es de 1935, es una casa que tiene un estilo orientalista, así como un poquito un toque de un aire español, que con un ligero toque morisco, mudéjar, sobre todo morisco en la parte, en la cornisa. Ahí es donde se nota ese estilo. Esa casa la hizo el maestro constructor o el maestro albañil Cesario Lumbreras. Es una joya, la hizo para un agricultor rico que vivió aquí en Torreón, Fernando Rincón. Era primo de Fernando Rodríguez. Imagínense cuánto dinero generaba la comarca lagunera, que los españoles se venían a hacer riqueza a Torreón. Entonces, pues ahí se vienen los primos. El primo Fernando Rodríguez y luego Fernando Rodríguez le construyen su casa en la Colón y Allende, la casa... La Alhambra. Y le dice, oye, pásame el contacto del constructor. Y entonces ya su primo le construye la casa. Y ese mismo autor fue el que hizo el Hotel Galicia, la Plaza de Toros y tantas cosas tan preciosas en Torreón. Arquitectónica. Wow. Oye, Carlos, yo no quiero, porque tenemos nada más un minuto, desaprovechar la oportunidad. Les fue muy bien con la presentación de precursores del periodismo en Torreón, ¿no? Evocando a mis compañeros reporteros, de Jesús Máximo Moreno Mejía, reportero del Siglo de Torreón durante 35 años. Y bueno, ojeándolo, además agradecida por el obsequio, bueno, pues están ahí prácticamente
todos los reporteros que hicieron historia dentro de las páginas del De la Siglo vieja Torreón. guardia del periodismo. Este libro, de alguna manera, aunque pequeñito, llena un hueco de esa generación intermedia de la vieja guardia. De hecho, ya muchos de esos periodistas están muertos. Pues de la los- vieja y no tan vieja, porque por ya ahí- aparecen algunos, bueno, Sí. que en ese momento eran jóvenes y aprendieron de la vieja guardia. Exacto. Y estamos hablando de una época en la que se escribía a máquina, por eso está la máquina, en la que no estaban todavía las grabadoras, o las grabadoras que apenas estaban introduciendo eran del tamaño de un blog. Híjole, Espantoso. Entonces, este libro, bueno, nos congratula haberlo presentado, lo publica, lo impulsa el Archivo Municipal, autoría de Jesús Moreno. Y con todo gusto pueden adquirirlo en el Archivo Municipal, ahí estamos a la orden. Estamos muy agradecidos de la respuesta del público y encantados de poder servir, Marcela. No, pues al contrario, gracias por generar este tipo de libros que luego dejan huella, ¿no? Y la memoria, que luego se nos va y olvidamos con mucha facilidad, que han costado pues el esfuerzo y el trabajo de muchos hombres y mujeres. No digo nombres, pero ahí vienen incluso algunas periodistas jovencitas en aquella época. Gaby Nava. Bueno, ya. Sí. Por eso te decía que de la vieja guardia y no tan No, vieja. de la- también, exacto, está mezclado. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Oye, Ajá. nada más aquí nos ponen en la transmisión de Facebook Live, nos dice Israel Muñoz, buenos días, ojalá puedan hablar de los colegios de Lerdo, como el Josefino. También Ay, en- bueno, claro. es que el Lerdo es el abuelito de Torreón, tiene muchísima historia. Sí. Pues yo creo que ese es un buen tema, Ándale, Carlos. está bien. Bueno, ¿Sí? hablamos del Lerdo otro día. De Lerdo y de colegios y de Ándale, instituciones. salen muchos temas. Oye, la Escuela de Trabajo Social, que no me acordaba que era prácticamente una de las licenciaturas que se ofrecía para las señoritas que estaban en el Colegio La Luz y luego pasaban de la preparatoria a este Instituto de Trabajo Social que hoy sigue vivo porque hoy está el Colegio La Luz precisamente Sí. en Torreón Jardín. En Torreón Ahí Jardín era. todavía están ahí. Sí. Bueno, con muchísimo gusto. Pues muchas gracias y nos despedimos ya, Manuel. Sí.